Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esta tardecita rica del mes de mayo, si no mal recuerdo, estamos a 20 de mayo, ya a unos cuantos días de celebrar también el Día del Estudiante. Les mandamos un cordial saludo a todos los estudiantes de la Universidad Aztlán, esperando que se encuentren muy bien. Estamos ya en nuestro sexto, si no mal recuerdo, nuestro sexto conversatorio. Pues la verdad es que me siento muy contenta en esta tarde porque ya hemos tenido varios conversatorios, los cuales han tenido una respuesta maravillosa con todos y cada uno de ustedes que nos ven a través de Facebook Universidad Aztlán, y este conversatorio no va a ser la excepción. Queremos que se queden con nosotros estos 60 minutos, por favor, que vamos a ver un tema muy interesante. Les pido que aquellos que quieran hacerle alguna pregunta a nuestros excelentes catedráticos que el día de hoy nos acompañan, por favor la pueden hacer a través del en vivo de Facebook Universidad Aztlán. En esta tarde les comento que tenemos la presencia del licenciado Manuel Cervera Escudero, del licenciado Javier Barbosa Díaz y del licenciado Carlos Alberto Cebada Ochoa. En esta tarde no vamos a poder contar con la presencia por pequeñas fallas técnicas del licenciado José Manuel Serrano Salmerón y del licenciado Alberto Belmont Gutiérrez, que bueno, cuando nos enteramos que no podían acceder por cuestiones técnicas, pues sí, aquí todos los participantes nos pusimos un poco tristes porque, bueno, tanto nuestro queridísimo Bermo y el maestro Salmerón, pues también son parte esencial de este conversatorio, al igual que todos los que estamos aquí presentes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos en esta tarde? Maestro Hola, Javier. muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias, maestra Licona. Muy bien, gracias. Gusto en saludarlos nuevamente, aunque sea por este medio, pero siempre es grato ver a los compañeros maestros nuevamente en este foro de ideas y en este foro de debate, por supuesto. Lástima que no están los demás compañeros, porque creo que quedó un tema un poquito
pendiente respecto al último conversatorio que tuvimos, ¿no? Me hubiera gustado que estuvieran para zanjar algunas dudas todavía o algunos comentarios, pero bueno, será la próxima. Me gusta saludar al maestro Cervera, al maestro Cebada. Buenas tardes y bueno, ya dispuesto a compartir las ideas. Muchas gracias, maestro Cebada. Hola, muy buenas tardes a todos. Contento igual de un conversatorio más. Creo que volteamos atrás y como bien lo dices, ya son 6 conversatorios y creo que eso nos emociona y sobre todo porque pues quien nos escucha se conecta cada viernes o cada viernes de conversatorio y eso es algo muy grato. En verdad estoy muy contento. Saludo al maestro Barbosa, al maestro Cervero y a la distancia a quienes no pudieron estar y sobre todo a quien nos escucha. Muchas, muchas gracias y listo. Muchísimas gracias, licenciado Cervera. Buena tarde, ¿cómo está? Bien, Caluroso bien. por allá se ve. Sí, bastante caluroso, pero con todo el gusto y con toda la disposición para platicarte temas tan importantes y que siempre nos queda corto el espacio para comentar tantas cosas, pero igual, con muchísimo gusto y gracias por el espacio. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Recuerdo que en la última intervención, hace un mes prácticamente que tuvimos el último conversatorio, por ahí comenté que ahorita me hizo recordar el maestro Barbosa, que iba a hacerle yo en lo particular una pequeña pregunta, interrogante por ahí al licenciado Salmerón. Se me hace que escuchó el último conversatorio y por eso comenta que tuvo hoy fallas técnicas, ¿no? Del internet. Pero bueno, como dice bien el maestro Barbosa, ya el próximo conversatorio que esté la presencia de nuestros invitados que nos hicieron falta el día de hoy, estaremos retomando ese tema. El día de hoy nuestro tema también es muy interesante. De alguna forma u otra, tratando de entender lo que es la prisión preventiva, lo que marca sus efectos a través de los derechos humanos y ante la presencia de la presunción de inocencia, ¿no? Por ahí ya habíamos hecho por ahí un debate, pero bueno, trae este tema a otro contexto porque hay dos puntos medulares. Uno, que como medida cautelar, pues en ciertos tipos de delitos se pide la prisión preventiva, pero pues también está frente a lo que es el principio de presunción de inocencia. ¿Quién dice yo en esta tarde para iniciar? Pues en vista de que todos nos estamos peleando en los micrófonos, permítanme comenzar tal cual, si me lo permite, Rosy. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues saludamos a todas y a todos con muchísimo gusto y comentarles que ese tema de prisión preventiva siempre es un tema interesante porque permite mucho debate, porque hay un contraste muy claro entre lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, los tratados internacionales y lo que pasa en la realidad. Comentarles de forma inicial que la prisión preventiva es una medida cautelar que se supone tiene como finalidad asegurar que el imputado se mantenga en el proceso, que no se sustraiga a la acción de la justicia. También tiene como finalidad que no corran un riesgo la víctima o los testigos a través de acciones que pudieran cometer el imputado. Y también hacer ver que las medidas cautelares tienen como finalidad evitar la obstaculización del procedimiento. El Código Nacional prevé diversas medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva, y jurídicamente sabemos que la prisión preventiva es de las últimas opciones, o mejor dicho, es la última opción, cuando ninguna de las otras medidas cautelares que sostiene el Código Nacional se considera la idónea para cumplir con estas 3 finalidades de las que hablaba minutos anteriores. ¿Cuál es el problema? Y ahí es en donde me gustaría comentarlo con los expertos con los que comparto micrófonos esta tarde y el espacio, es el abuso en el uso de la medida cautelar. Ese es un punto. Y el otro, el catálogo de prisión preventiva, el catálogo de delitos, perdón, que ameritan prisión preventiva oficiosa. Partiendo de estos temas del abuso y de la prisión preventiva oficiosa, hay que comentarle a las personas que amablemente nos escuchan y nos ven en esta tarde, que en 2008, cuando se implementó el sistema acusatorio en la Constitución, también se plantearon las directrices de la prisión preventiva como medida cautelar y planteaba las finalidades y planteaba que esto era para garantizar el interés social, así lo planteaba la reforma del 2018. Pero de igual forma se estableció un catálogo muy corto
de delitos, un catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa, es decir, en donde sin mediar debate, la Constitución consideraba que era necesario aplicar automática, oficiosamente, esta medida cautelar. Los delitos eran delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con armas y explosivos y delitos graves que determinara la ley en contra de la seguridad de la nación, el desarrollo de la personalidad y en contra de la salud. Ese era el catálogo que teníamos en 2018. Si lo comparamos con el catálogo que tenemos ahora en 2021, pues bueno, creo yo, si mal no me equivoco, que se duplica inclusive este catálogo. Y yo aterrizo mi comentario en el sentido de que este catálogo, a pesar de que se encuentra en la Constitución, en nuestra Carta Magna, y que sabemos que ahí es en donde se contempla pues la situación del país, la situación de la política criminal del país, a pesar de que lo tenemos en la Constitución este catálogo, no cumple con el estándar que se ha establecido en diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que la prisión preventiva debe de ser una medida excepcional, necesaria y proporcional, y que la prisión preventiva no puede estar determinada por el delito que se impute o que se investigue, ni tampoco por la gravedad de este. Y para los que tengan la oportunidad de checar en internet o en diversos medios qué es lo que dice la Corte Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les recomiendo mucho que lean el caso, la sentencia en el caso de Suárez Rosero contra Ecuador, y el caso López Álvarez contra Honduras, que hablan precisamente de que no es respetuoso del artículo 7.5 y 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos imponer la prisión preventiva tomando en cuenta la gravedad del delito y tomando en cuenta el delito que se imputa. Esto por el hecho de que la medida cautelar no es una medida cautelar punitiva, sino es una medida cautelar que tiene las finalidades que ya mencioné: prevenir que se sustraiga, prevenir riesgos, prevenir obstaculización del procedimiento. Entonces está muy padre cuando se escucha eso en la ley, pero en nuestro país sabemos de los retos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de derecho penal, cuando hablamos de nuestra sociedad, cuando hablamos del sentir de la sociedad, cuando quieren inmediatamente justicia, quieren cárcel, y se brinca en esta parte del procedimiento, pero esos son los grandes retos y ahí me gustaría dejar la intervención para hacer ver que la ley está muy bonita, que yo suscribo cada uno de los puntos y las características de la prisión preventiva, pero que estamos ante un gran reto por el hecho de cómo se ha ido distorsionando el discurso en todas las esferas cuando vemos la prisión preventiva oficiosa. Y es un gran reto que ha sido y que ha quedado pendiente y que en la realidad, lejos de irse disminuyendo este catálogo, ha aumentado, cosa que pues es un reto bastante complicado. Y pues hasta ahí me gustaría dejar la conversación de forma inicial. Gracias, Rosy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien que quiera dar su opinión? Sí. Maestro Barbosa. Adelante, maestro, por favor. No, igual, gracias. Me gustaría sumar en ese sentido por cuanto a esta figura, vamos a llamarlo así, tan controversial, desde mi punto de vista, como es la prisión preventiva, con esta palabra tan dura que es oficiosa, ¿no? A ver, vivimos hoy en día en una época en donde vamos a ponerle, está el boom de los derechos humanos. Creo que la esfera que nos protege hoy en día como individuos o como personas, atendiendo a lo que señala la propia Constitución, es precisamente los derechos humanos. Entonces, ahí es donde creo que el sistema acusatorio, al tomar la figura de prisión, de oficiosa, rompe con este esquema que era el objetivo del mismo sistema de alcanzar los derechos humanos. ¿A qué voy? Creo que deshumaniza de pronto la figura de que una persona esté inmersa dentro del propio sistema acusatorio adversarial. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos que una persona es detenida por un delito del 19 constitucional, nos olvidamos de la persona y únicamente nos concentramos en el delito por el cual está siendo investigado.
Bajo ese esquema creo que ya no hay este equilibrio en el cual una persona pueda defenderse de forma adecuada por cuanto a tener que estar privado de su libertad. Vamos a poner, el maestro señalaba algunos ejemplos, como es el homicidio, como es la violación, como es el secuestro, ¿no? Que tiene que estar privado de su libertad para hacerle frente al sistema, al procedimiento, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista, que uno de los grandes retos que tenemos como sociedad es precisamente humanizar a la persona que está siendo investigada dentro del sistema acusatorio adversarial. Es decir, cada persona tiene una razón del por qué está sentada ahí. No podemos uniformar a todos los imputados y de pronto dictarle una medida cautelar. Citaba en un conversatorio pasado como si tuviéramos una venda en los ojos y únicamente veo violación y no me importa quién está ahí sentado. Creo que es importante el debate que se tiene que hacer por cuanto a la persona, ¿no? Las razones que lo orillaron para estar ahí y si se justifica la cautela por parte del Ministerio Público, entonces sí, que se aplique una prisión preventiva, pero no hablar de esa figura oficiosa totalmente viola, desde mi punto de vista, este principio de proporcionalidad, de mínima intervención y sobre todo lo que se ha pronunciado, como bien lo decía el maestro Cervera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refiere efectivamente que es compatible con la prisión preventiva, pero que todas tienen que debatirse. Creo que vulnera gravemente, desde mi punto de vista, la figura de presunción de inocencia al imponer de manera oficiosa una medida cautelar tan grave como es la prisión preventiva. Entonces yo creo que se tendría que trabajar por ese lado. Entiendo que hoy en día con tanta inseguridad, con tanta violencia que vivimos como sociedad, a veces es necesario, y ahí me gustaría también poner este punto sobre la mesa, hasta dónde es necesario utilizar esta herramienta de prisión preventiva oficiosa para tratar de disminuir la inseguridad que vivimos en México. Si no está esta figura de prisión preventiva oficiosa, creo que la inseguridad podría ser aún mayor. Entonces también hay que tomar ese contexto, ese equilibrio, decir, a ver, hasta dónde opera la prisión preventiva oficiosa y hasta dónde el derecho de presunción de inocencia. Creo que estamos en esa gran pugna, en ese momento de choque, en donde tendremos que encontrar un equilibrio y gracias a ese tipo de conversatorios quizá podemos generar ideas para alcanzar esta cita, ¿no? Pero yo me inclino al 100% por cuanto a humanizar al imputado dentro del sistema, es decir, que se respeten sus derechos humanos y sobre todo la presunción de inocencia. Adelante, maestro Barbosa. Gracias, muy gentil, maestra Licona. Escuchando a mis compañeros, tomaba yo unas breves notas respecto a la prisión, al tema que nos ocupa hoy. Me parece que de entrada el tema es muy interesante, ¿no? Debatible en el ámbito social, en el fuero jurídico. Siempre va a ser debatible la vulneración de un derecho fundamental como es la libertad, que debemos tener en cuenta que es lo primero en lo que incide el principio, la prisión preventiva, ¿no? O sea, me parece que socialmente hablando, si le damos un contexto más humano a nuestras ideas, a nuestro conversatorio, en ese contexto más humano, en ese contexto más social, la víctima, por un lado, pareciera que necesita la prisión preventiva porque con eso ya se está anticipando, ya se está juzgando con una sanción corporal al investigado, ¿no? Me parece bueno, al margen de seguir emitiendo las ideas, sí estoy de acuerdo desde un ámbito jurídico que la medida no debe ser oficiosa o debemos en todo caso encontrar la razón lógica o si atiende a razones político-criminales, que creo que ese es el fin del legislador, político-criminales, para hacer sentir a la víctima que se le está reparando en el daño, ¿no? La Corte Interamericana también ha dicho que una forma de reparación integral de los daños a la víctima atiende en el dictado de la propia sentencia. Bueno, dicho esto, me parece que conforme al tema que nos han propuesto algunos compañeros, prisión preventiva oficiosa y derechos humanos versus principio de presunción de inocencia,
creo que debemos advertirlo en dos vertientes. Por un lado, si nosotros encontráramos no justificada la prisión preventiva oficiosa, porque sí coincido en que debe debatirse en todo momento, debe debatirse la prisión preventiva, ¿no? Pero encontrando zanjado el punto de la prisión preventiva, incluso no oficiosa, me parece que debemos advertirlo desde dos aristas. Uno, los derechos humanos en la prisión preventiva, o sea, qué derechos humanos tutelamos como Estado, como abogados, como defensa o dentro del proceso penal, qué derechos deben tutelarse cuando una persona está detenida con base en prisión preventiva, llámese oficiosa o no, simplemente prisión preventiva, porque materialmente hablando, no se distingue un sentenciado de una persona que está en prisión preventiva. Los dos se enfrentan las mismas consecuencias del sistema penitenciario. La única distinción es realmente procesal, ¿no? Y realmente al margen de un concepto procesal, ¿no? Uno está siendo investigado, uno está en etapa de juicio o en etapa intermedia, pero al final de cuentas, materialmente o en los hechos, enfrenta los mismos problemas que una persona que ya ha sido sentenciada, ¿no? Y por eso es que se anticipa o en el contexto social, esa prisión preventiva anticipa una sanción. Bueno, una arista, una vertiente sería qué derechos humanos cuando está en prisión preventiva la persona. Y en otro, cuáles son los derechos humanos vulnerados con la prisión preventiva, ¿no? O con la prisión preventiva oficiosa en este plano, porque cuando la prisión preventiva se debate, o sea, me parece que en todo contexto la prisión preventiva debe ser la excepción, como bien lo decía el maestro Manuel, ¿no? Debe ser de carácter excepcional y debe ser debatible en todo proceso. Pero también debemos advertir que en todo caso, en la prisión preventiva oficiosa es donde qué derechos vulnerados, qué derechos humanos se encuentran vulnerados ya de jurídicamente y de facto, ¿no? Porque considero que ahí el legislador tasa la valoración o incluso no hace ninguna valoración, sino que anticipa una sanción al investigado en razón del hecho delictivo que se está investigando, ¿no? Me parece que pudiera ser una cuestión un poco final en atención a las víctimas, como les decía, pero también en otro punto pudiera ser una lástima que no están nuestros compañeros que en su momento se desempeñaron o que están en fiscalía porque pudieran darnos alguna otra opinión, pero pareciera que el legislador con esta prisión preventiva oficiosa pretende suplir alguna deficiencia argumentativa del Ministerio Público, ¿no? Porque el Ministerio Público, cuando llega después del control de la detención o llega al momento de debatir la prisión preventiva, no encuentra argumentos, ¿no? Incluso ya es de estilo en la audiencia decir, resuelva conforme a derecho, su señoría, ¿no? Óyeme, eres un órgano técnico, exprésame al menos el fundamento legal, constitucional o convencional que dice que la prisión preventiva es oficiosa. Lo dejan así, ¿no? En otro punto, cuando la prisión preventiva oficiosa en este catálogo de delitos, en este catálogo de nuevos delitos, me parece que también hay que tomarlo con mesura y considero desde un punto de vista jurídico muy particular que atiende a cuestión de política criminal como una forma de resarcir a la víctima. Porque propiamente la prisión preventiva oficiosa en el nuevo catálogo no hace al delito grave, ¿no? Que es distinto, no hace al delito grave. Simplemente por cuestión de una política criminal, el legislador consideró para que la víctima no se sienta mayormente lesionada o a lo mejor está tutelando algunos intereses, como me parece, corríjanme, estimados colegas, que uno de los delitos con los cuales ya hay prisión preventiva oficiosa es abuso sexual de menores, ¿no? De por sí me parece que en algunos puntos sí era un delito grave por la minoría, pero también pudiera ser que en ciertos delitos encontráramos nosotros una justificación de otro tipo de derechos que se pretenden tutelar frente a la prisión preventiva oficiosa, como sería el interés superior del menor, en donde nosotros pudiéramos encontrar justificada la prisión preventiva, ¿no?
En esa medida, el legislador me parece que lo que busca es esta tutela frente a otros derechos humanos también reconocidos constitucional y convencionalmente, y por otra, sujetar al investigado a acercarse a un mecanismo alterno de solución de la controversia. Porque si es así, la prisión preventiva oficiosa no nos daría lugar a un acuerdo reparatorio, quizá, sino a una suspensión del proceso en su momento, o incluso, quizá ni eso, quizá ya sería una cuestión de técnicas de defensa, decir, no tenemos oportunidad de esto porque tenemos prisión preventiva oficiosa, y ¿sabes qué? Pues nos vamos a lo mejor a un abreviado, ¿no? Bueno, como primeras ideas, me parece que debemos sí partir de la base de qué derechos tutelar en la prisión preventiva, oficiosamente o no dada, pero qué derechos se tutelan cuando el sujeto está en prisión preventiva, y dos, qué derechos se vulneran con la prisión preventiva oficiosa. Porque también otro punto a rescatar es que en la prisión preventiva oficiosa el legislador ya hizo una subroga, si así lo queremos ver, el ejercicio jurídico de la independencia judicial. Ya no tiene caso incluso que el juez, el órgano jurisdiccional, motive su decisión. Finalmente, la prisión preventiva es oficiosa. Basta con decir que se encuentra dentro del catálogo de los delitos de prisión, ¿no? Entonces, ahí sí me parece, en esos supuestos en los que no existe mayor argumentación, en que sí se rompe el principio de presunción de inocencia, y coincido con ustedes en el aspecto de que toda medida debe, sobre todo la medida de prisión preventiva, debe debatirse, ¿no? Sería cuanto por el momento. Gracias, maestro. Tocaba un tema muy interesante respecto del interés superior del menor, digo, tratándose de que hubiera un abuso por ahí en relación a un menor. La pregunta es, y lo pongo abierto, y ahorita le doy el uso de la palabra al licenciado Manuel. No recuerdo exactamente, yo creo que el licenciado Cervera ha de tener el dato más preciso. ¿En qué fecha fue la reforma del catálogo en donde se ampliaron los delitos respecto de prisión preventiva? ¿En qué año? Bueno, una primera reforma se dio en el 2019 y tenemos otra reforma que es muy reciente, en la cual ya se contemplaron estos delitos que dice la Constitución, y aquellos delitos que la ley determine en contra de la seguridad de la nación y todos estos puntos. Pero esa es la más reciente. La primera de esta administración data del 2019, que es en donde se incluye lo de robo a casa habitación y robo de hidrocarburos y toda esta parte. Creo que incluso desde el 2019 ya se estaba añadiendo esto de abuso sexual en contra de menores de edad. Y ya la reforma posterior, la que es más reciente, es la que ya empieza a meter temas de delitos electorales, pero ya incluso hace algunas reformas o contempla algunas reformas en leyes secundarias, cosa que no había pasado. Por eso es que cuando se estaba debatiendo esta última reforma, no se decía, es que se está ampliando, o algunas voces decían, no, no es que se esté ampliando, sino más bien ya estamos contemplando o estamos especificando qué delitos son los que ya de por sí decía la Constitución, pero que todavía no estaban ya no fijábamos en específico cuáles eran esos delitos en cuestión. Entonces sí ha sufrido muchísimas reformas, pero en lo particular en esta administración, modificaciones per se en 2019 fue la primera, y la más reciente que tenemos ahorita y que incluso debatimos o comentamos en el conversatorio pasado por cuanto a delitos electorales. Yo mencionaba algo al respecto. Le hacía la pregunta al maestro Cervera, ¿por qué? Porque si la reforma donde habla, y eso fue en relación, ahorita me surgió este planteamiento por lo que comentaba el maestro Barbosa y lo que han comentado todos ustedes, de que cualquier medida cautelar evidentemente hay que justificarla, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes también en ese punto. Si nosotros antes de la reforma, vamos a hablar 2013, 2014, tuviéramos un abuso sexual hacia una menor, digo, teniendo obviamente por arriba el interés superior, pero todavía en aquel entonces no era un delito en el cual se requiriera prisión preventiva, pero como bien lo acaban de decir todos y cada uno de ustedes,
hay que justificarlo de acuerdo a, y también hay que recordar que tenemos un principio que la retroactividad de la ley pues no debe de ser en perjuicio de. ¿Considerarían ustedes que teniendo esa reforma y que ahorita se tiene el juicio planteado, pero que el delito o el hecho sucedió antes de, pudiera alcanzar una prisión preventiva? Al Sí, o sea, licenciado. perdón, adelante, No, no, Víctor. no, adelante, adelante, le iba a dar el uso de la palabra, de hecho. Sí, o sea, yo creo que eh, eh, em, incluso el eliminar el catálogo de delitos al 100% no debería ser un tema al cual le tuviéramos miedo. A lo que le debemos de tener miedo es a la falta de estrategias que permitan contar con fiscalías que puedan operar correctamente y que hagan un trabajo que dé lo suficiente para que investiguen sobre el tema del arraigo de la persona y que en la carpeta de investigación se vea claramente que la persona se va a fugar o le va a hacer daño a la víctima o a los testigos o de cualquier forma se va a obstaculizar el procedimiento y que es indispensable y no hay otra medida que pueda garantizar que se cumplan con los objetivos de las medidas cautelares que la prisión preventiva. Ojo, no estoy diciendo que la culpa sea de los fiscales, estoy diciendo que no se han implementado estrategias para que los fiscales y las fiscalías en general puedan tener este contexto en donde sí pueden hacer realmente su chamba. Las causas, no podría dar una razón o unas razones en lo particular, porque son muchísimas y son muchos factores los que juegan de por sí, pero comento esto porque a mí en lo particular no me preocuparía si fuera trata de personas, secuestro, lesiones, daños, etc., 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 porque como dicen mis compañeros, de lo que se trataba era de tener un sistema acusatorio, como decía el licenciado Cebada, muy garantista, muy respetuoso de derechos humanos, y este tema de prisión preventiva oficiosa ha causado que arbitrariamente se imponga la prisión preventiva de forma oficiosa, pero con una justificación constitucional. Entonces, a mí no me preocuparía tanto el tipo de delito si fuera violación o acoso o trata de personas o secuestro, sino más bien me preocupa que hasta la fecha, tantos años después, no se logre un avance concreto y consistente en las oportunidades de la Fiscalía para poder trabajar y generar el andamiaje correcto para no solamente el tema de la prisión, sino para muchísimos otros temas, empezando por la investigación de los delitos, en donde sabemos que pues la gran mayoría de los delitos ni siquiera se investiga, porque ahí ni siquiera tenemos la cultura de la denuncia. Entonces, por eso hay muchos factores que juegan y han querido como parchar con estos temas de prisión preventiva oficiosa a nivel legislativo, pero no ha sido la solución y nos han querido vender que es la solución, diciendo incrementamos el catálogo de delitos graves, porque nos los hacen ver como graves cuando no son graves, son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. O nos dicen también, incrementamos el número de años para que, para que se haga justicia, cuando se ha demostrado claramente y estadísticamente que no por aumentar las sanciones, no por aumentar las penas, vas a disminuir la incidencia delictiva y en donde incluso hay voces, si por ahí pueden también los que nos escuchan buscar en internet, que por ahí creo que en esta legislatura o en la pasada, en cualquiera de esas dos, hubo un diputado por ahí que estaba reviviendo la propuesta de implementar la pena de muerte para determinados delitos. Y apenas, incluso vi un espectacular al calor de las campañas, en donde dice un castigo en contra de violadores, algo que involucraba una pena corporal, un castigo corporal en contra de violadores. O sea, y eso que causa, pues alimentar nada más un sentir de la sociedad que no abona en lo que se buscaba construir desde el 2018 y que lejos de seguirse construyendo y consolidando, se ha ido mermando por la gran presión que ejerce la sociedad, pero que ha influido que han influido en nuestros gobernantes en esos ánimos de pensar que el sistema es el que no está funcionando cuando son otras cosas las que están funcionando. Parece que ese espectacular refería a pena corporal la castración química, ¿no? Es una Ándale, locura. Es ese una mero. locura. La verdad es que, como opiné la vez anterior,
el hecho de que el legislador o un grupo o al parecer una mayoría que representa a un grupo de la sociedad emita una opinión, no significa que sea la correcta, ¿no? Por Es una supuesto. locura pensar la castración química, ¿no? Pero bueno, es una medida muy invasiva. Respecto a lo que decía maestra Rossi, en el sentido de si se puede o no, creo que la norma no limita. Es decir, si bien no tenemos o antes de la reforma no existía esa imposición oficiosa tratándose de menores de edad, eh, creo que el juzgador, sobre todo las partes, Ministerio Público, asesor jurídico, las partes contendientes en el proceso penal, tienen siempre que alegar la medida cautelar, ya sea para sostenerla o en caso para que nos imponga. Eh, y el juzgador, por supuesto, si está frente a un tema, frente a un caso, más bien, frente a un caso donde se confrontan, como decía el maestro Cebada, más de un derecho fundamental. Por un lado, el principio de presunción de inocencia, un trato de carga de la prueba, un trato de estándar probatorio que arropa al imputado, y por otro lado estamos en presencia del interés superior del menor. Me parece que el juzgador también debe contar con las herramientas necesarias, jurídicamente hablando, en su capacitación, para efecto de determinar una situación justa, ¿no? Si estamos frente a un caso que involucre derechos de menores, eh, y pongamos el hipotético, generalmente la experiencia, el quehacer diario nos ha mostrado que el abuso sexual de menores se da por personas cercanas al menor, ¿no? Es muy complejo que un extraño, que no digo que no se dé, pero son los casos estadísticamente menos, que una persona no abuse de un menor, ¿no? Me parece que ahí, aún ante un argumento muy precario del Ministerio Público, del asesor jurídico, para sostener una presión preventiva, el juez, en un correcto actuar, tiene que tutelar el principio del interés superior del menor y dejarlo con una medida cautelar, si no de prisión preventiva, una medida que goce de la misma naturaleza como podría ser el resguardo domiciliario, que al final de cuentas es una medida que atenta contra la libertad personal, al igual que la prisión preventiva, pero es menos invasiva, porque lo tienes en su domicilio viendo sus series de Netflix, ¿no? O permitiéndole incluso trabajar desde casa. Tutelas otros derechos. Por eso es de aristas, ¿no? ¿no? Pero en ese supuesto, yo sí, si estuviera juzgando ese tipo de asuntos, yo sí me decantaría por incluso suplir hasta cierto punto la deficiencia de los argumentos por parte de la Fiscalía, que incluso es obligación del órgano jurisdiccional en esos casos. ¿Por qué? Porque el sistema procesal también nos permite que en cualquier momento del proceso, incluso antes del dictado de la sentencia, haya una revisión de medida, ¿no? Y la valoración que debe de hacerse respecto de los datos de prueba que se ofrezcan para modificar la medida se gradúan de manera distinta cuando se pretende levantar que cuando se impone, porque debe partirse de la premisa que el sujeto, el imputado, el investigado, dependiendo cómo se le denomine en la etapa procesal que se encuentre, debemos partir de la premisa que él no representa un riesgo para la víctima o para el ofendido, como bien decía el maestro Cervera cuando inició su intervención, refiriéndose a los puntos de los que tutela o respecto de los que se engancha las medidas cautelares. Uno de ellos, el riesgo hacia la víctima ofendido o testigos. Entonces se parte de la premisa en las medidas cautelares y más en específico en la prisión preventiva, que el sujeto no representa un riesgo para la víctima o los testigos. Porque fíjense cómo aquí se invierte la carga de la prueba. Decir que él no representa un riesgo es un hecho negativo. ¿Y cómo lo va él a demostrar? Es el otro, en este caso, es su contraparte, que sería la defensa, el asesor jurídico, el asesor jurídico, el Ministerio Público, ¿no? Y la víctima, quien debería mostrar con motivos, ¿no?, razonables de prueba, que él sí representa un riesgo. En caso de los menores, me parece que está perfectamente decantado. ¿Por qué en algunos asuntos no se permiten los acuerdos reparatorios
¿no? Como en los casos de violencia familiar, porque sería muy ilógico permitir un acuerdo reparatorio y reintegrar al investigado, al sujeto activo, al domicilio conyugal o al domicilio de pareja, ¿no? Al domicilio familiar, ¿no? Entonces sí sigue, el quehacer de nosotros complejo es advertir cada asunto en particular, ¿no? Aunque cada uno de ellos mantengan un común denominador. Lo cierto es que, bueno, yo seguiría reiterando que pareciera que la prisión preventiva, insisto, como bien lo dijo el maestro Cervera, oficiosa, ¿no? Cuando se trata de la oficiosidad, es porque hace falta conocimiento, hace falta ejercicio argumentativo respecto a las dependencias o instituciones que deben dedicarse a probar tal circunstancia, ¿no? Sería mi segunda intervención. Creo que ya le quité mucho al maestro Cebada. Por favor, maestro. Adelante, maestro. No, no, no. En verdad muy interesante todo el planteamiento. Y a ver, yo quisiera comentar lo siguiente. A ver si comparten y si me equivoco en algo me corrigen. Este inicio, esta propuesta de la reforma arranca atrás con Felipe Calderón, ¿no? Y coincide justamente cuando se da esta famosa guerra contra el narcotráfico, ¿no? ¿Cómo ha caminado el país en ese sentido? Creo que con el pasar de los años vemos que la violencia va en aumento y de pronto tenemos un sistema acusatorio cuyo objetivo era ser el más garantista. ¿No será entonces que de pronto hay un desequilibrio en ese sentido? ¿No? ¿A qué voy con esto? Eh, Nunca habíamos tenido tanta inseguridad como hoy en día. No habíamos visto tanta violencia. Creo que como sociedad estamos sorprendidos de la forma en que se llevan a cabo los delitos hoy en día. Y por el otro lado tenemos un sistema que de pronto adolece, y no digo, o más bien, no hablo de los ministerios públicos que deberían argumentar esa prisión preventiva oficiosa, sino que hablo de la institución y el interés que puede prestar el Estado para fortalecer a una fiscalía. Creo, y esa sería mi propuesta, en el sentido de que eliminar esta famosa frase oficiosa que venimos platicando, permitir que el Ministerio Público, así como argumenta el control de la detención, así como argumenta la vinculación a proceso, de la misma manera argumenta una prisión preventiva. Yo creo que este sistema es válido para poder hacerle frente a la inseguridad que estamos viviendo. El problema no está en el sistema, sino creo que está en la falta de interés, en la falta de recursos, en la falta de personal para poder llevar a cabo una buena estructura de investigación de los delitos y de persecución de los delitos, ¿no? Ahí es en donde yo le sumaría este esquema, porque si volteamos y vemos el sistema inquisitivo que teníamos atrás, ¿queremos regresar a un sistema inquisitivo? ¿Queremos volver a fabricar delincuentes? ¿Queremos detener a una persona y privarlo de su libertad y después investigamos? Creo que este tipo de reformas en donde los delitos van en aumento hace pensar eso, que queremos regresar a una figura inquisitiva, ¿no? Creo que deberíamos de trabajar más sobre el fortalecer una institución tan debilitada hoy en día como es el Ministerio Público, darle las herramientas y hacerle frente, ahora sí, a una prisión preventiva a través de esta base argumentativa. Creo que el sistema es noble en el sentido de que permite poder trabajarlo, permite que las partes argumenten y sobre todo manejen esa línea de investigación, sea por el Ministerio Público o en todo caso la defensa. Ahí es en donde tendríamos que tener a los mejores fiscales, los más preparados y poder hacerle frente a ese tipo de delitos que vemos hoy en día de alto impacto. Rápido concluyo. Algo que me preocupa más. Hay una reforma, perdón, hay un delito nuevo que es de uso de programas electorales, ¿no? En esta reforma del 19 constitucional. ¿Y qué está pasando? Donde puedo amedrentar, no me inclino a ningún partido político, no estoy hablando Perdón, maestro, ¿puede volver a repetir el delito? No sé si lo dijo muy rápido, pero no lo escuché bien.
Sí, es uso de programas sociales con fines Fines electorales. electorales. Exactamente. Sí, si no me equivoco, ese es el ¿Cómo delito. sería el tipo? No lo escuché, perdón. El tipo penal, ¿cómo Sí, lo...? sí, es el delito es uso de programas sociales con fines electorales. ¿A qué voy con esto? El tipo va en el sentido de que un candidato, como se está viendo, por ejemplo, cito el ejemplo de Monterrey, que utiliza una tarjeta para decir, si tú votas por mí, en un futuro te voy a dar X cantidad de dinero. Y sale el presidente y dice, a ver, está cometiendo un delito, e inicia una investigación en la Fiscalía General de la República. Está utilizando esta figura de prisión preventiva oficiosa, insisto, no estoy defendiendo a nadie ni estoy cargando sobre algún partido político, únicamente el Morenista, esquema. morenista. No, para nada, para nada, para Se me nada. hace que está induciendo nuestro voto, maestro, ¿eh? ¿Por quién quiere que votemos? Únicamente, Ya díganos abiertamente, por al favor. contrario, lo que digo es que el presidente está utilizando esta herramienta de la prisión preventiva oficiosa para interferir en un proceso electoral. ¿En qué sentido? Porque entonces puede utilizar esta herramienta de amenaza para decir, a ver, va a prisión preventiva oficiosa. Entonces acabo con eso. Creo que es muy delicado la palabra oficiosa hoy en día en este sistema. Desde mi punto de vista tendremos que erradicarla, tendremos que permitir, como bien lo dicen, este ejercicio argumentativo y que las partes puedan acreditar a través precisamente de medios de prueba y de argumentos lo que pretenden señalar. Muchas gracias. Entendí, si no estoy mal, que si en este caso el maestro Barbosa fuera juzgador y en la hipótesis de que les planteé, si el delito fue cometido antes de la reforma, donde el abuso sexual, este, en aquel entonces, hablando 2013-2014, no se daba la prisión preventiva, entendí que el maestro Barbosa, de acuerdo a pues, la justificación que en un momento dado pueda hacer el Ministerio Público, sí la otorgaría equivalente o inclusive, decía él, tal vez si no alcanza la prisión preventiva, bueno, podría ser un arraigo. ¿Es correcto, maestro Barbosa? Sin duda, por supuesto, porque estamos tutelando en otro punto el interés superior del menor. Tendría que, como lo venimos afirmando ahorita, en un ejercicio argumentativo, justificar, ya ni siquiera en un ejercicio argumentativo, en un ejercicio probatorio. Tendría que justificar el Ministerio Público, el asesor jurídico, víctima, o, bueno, en este caso víctima, que existe un riesgo, ¿no? Miren, considero que en algunos casos es cuestión de sentido común. Pensemos en unos es cuestión de sentido común, atendiendo al contexto de las circunstancias, en otro es sentido, en otro es tutela de derechos porque se confrontan otro tipo de derechos fundamentales que hay que tutelar, como el interés superior del menor, ¿no? Pensemos en una cuestión de violación. Si no tenemos el principio de presunción, si no tenemos, perdón, la prisión preventiva, o si no tuviéramos la prisión preventiva en el delito de violación, no quiero traer a colación el tema del conversatorio pasado, pero pensémoslo en el aspecto de una violación en un hombre, sujeto activo hombre, sujeto pasivo mujer, ¿no? Es un contexto tendríamos que analizar de manera a priori las pruebas para saber si existe en la mujer una situación de desventaja. De entrada, la violación ya importa un ejercicio, un abuso de poder en contra de esta categoría sospechosa que es la mujer, conforme al primero constitucional, último párrafo, por cuestión de sexo, ¿no? Históricamente desaventajada, bueno, pues lo que ustedes ya gusten y manden. En ese sentido, ¿no? En ese sentido, el juzgador tendría incluso que suplir cierta deficiencia de los argumentos, quizá ya no probatorios, porque en un ejercicio a priori de los datos de investigación que le llevaran, pudiera advertir que hay una cierta desventaja tratando simplemente de un grupo vulnerable, que es la mujer, en el cual estamos superando ahorita la cuestión de abuso, la cuestión de violencia. Tenemos, en el Estado tenemos alerta de género, lamentablemente somos estado de alerta de género. Entonces, ¿por qué no imponer una prisión preventiva oficiosa? Perdón, no oficiosa. ¿Por qué no imponer una prisión preventiva? ¿No? Aún ante la falta de argumento. No me hacen falta pruebas, las tengo. Al menos datos de investigación los tengo para las, pensemos en la etapa de vinculación, los tengo, ¿no? Entonces, supliendo el ejercicio argumentativo de la Fiscalía, me parece que sí, porque frente a la presunción de inocencia estamos tutelando, estamos garantizando el ejercicio
de la mujer a vivir en un ambiente libre de violencia. Y lo mismo podríamos, argumento similar, podríamos ocupar tratándose de un menor de edad, ¿no? O sea, ocurre por un familiar, atendiendo también al contexto. Ocurre por una persona cercana, una persona de confianza, una persona en que el menor pues le debe cierta autoridad. Oye, pues por supuesto que te voy a fijar una medida de prisión preventiva. El menor corre un riesgo, porque no debe hacerlo. O sea, voy a esperar ahora a que ya no sea abuso sexual, sino que ahora sea violación, en el caso del abuso. Y en el caso de la mujer, ya no voy a esperar a que sea violación, sino que más adelante sea feminicidio. No, son aspectos que el juzgador tiene que valorar precisamente, aunque sea muy en el aspecto interno, en el aspecto metajurídico, pero pudiera plasmarlo en su resolución, porque estás tutelando los derechos fundamentales de otro, ¿no? O sea, sí estoy en contra de que sea oficiosa. A lo mejor en este uso de programas sociales con fines electorales, el tipo penal me exige cierta condición del sujeto activo, que sea un funcionario, no lo he explorado, quizá, ¿no? Pero bueno, quizá por ahí el Ejecutivo se saca de la manga el hecho de que la democracia es un bien jurídico de todos los mexicanos que debe tutelarse. Habrá que analizar la exposición de motivos del por qué, pero aún y con eso, me parece que debiéramos o debemos afirmar que en todo caso debe argumentarse, debe debatirse la prisión preventiva. Y es el juzgador también el que, con un adecuado, decía el maestro Cervera, andamiaje de conocimiento constitucional, convencional, tutelar derechos fundamentales en juego, ¿no? Y si es así, concluyo, maestra, que por supuesto, si fuera yo el que juzga, libraría una prisión preventiva en contra de la persona. Ok, muchas gracias, maestro. Pues yo también compartiría parte de su criterio. Sin embargo, bueno, también hay que tener aquí en cuenta que tenemos dos principios que estaríamos por ahí debatiendo. Uno que sería la presunción de inocencia, evidentemente, y el otro de la no retroactividad de la ley en perjuicio de, ¿no? Maestro Cebada, perdón, Cervera, si fueran juzgadores, ¿qué harían? Eh, Pues primero, sí generar un frente, déjenme decirlo de esa forma, en el que se vaya ventilando la necesidad de fortalecer a las fiscalías para generar este debate argumentativo y poco a poco ir abandonando este sistema de prisión preventiva oficiosa. Segundo, creo que este tema va más allá de lo que se pueda ver en las audiencias, porque esto que vemos en las audiencias y el sistema de audiencias, cómo se implementa o cómo se ejecutan las medidas cautelares ha sido consecuencia del devenir del sentir político, claro, y el sentir social. Entonces, cuando un juez, hablando de prisión preventiva justificada, no le impone, ya sea porque el MP no la justificó fehacientemente o porque el MP solicitó otra medida cautelar, el sentir social es pues vendido, el enemigo está dentro del Poder Judicial, cosas que se han visto recientemente, y no es así. Y a la sociedad, bajo el sistema político que tenemos actualmente, les hacen creer que es culpa total de los jueces el que las personas estén en libertad, pero se los hacen ver como si los hubieran declarado inocentes. O sea, incluso confunden o hacen que se confundan las personas sobre un tema de prisión preventiva y un tema de sentencia, cosa que bajo mi punto de vista es incluso pues de malas entrañas, porque saben perfectamente que una cosa es prisión preventiva y otra cosa es una sentencia, y hacen ver como si estuvieran liberando a la persona porque la vieron como inocente por fallas o por lo que sea, y eso provoca que después se exacerben los ánimos y que se diga como moneda de cambio, yo tengo la solución, pero tenemos que llegar al poder, al Congreso, lo que sea,
para endurecer las penas y lo que ya platiqué hace rato, y volvemos a este círculo vicioso de que no nos lleva a ningún lado modificar, endurecer las penas, más prisión preventiva oficiosa, y digo que es un círculo porque eso no ha dado solución. Tenemos la cárcel repleta de personas privadas de su libertad. Incluso hay temas por ahí, creo que incluso hoy está contendiendo a la presidencia municipal de Atizapán una persona que está sujeta a un proceso penal que lleva, creo, si mal no me equivoco, 17 años sujeto a un proceso penal, pero en virtud de que se metió la Corte Interamericana, creo que fue la Corte, no es cierto, fue la Comisión, se emite una recomendación y la persona sale y ahorita sigue en el proceso, pero ya está con una candidatura y tiene ahí ahorita un dispositivo electrónico. Corréjame nada más en los puntos finos. Pero todo este debate, o todo este argumento, perdón, que hago, es para hacer ver que el problema escala más allá de lo que el juez pueda hacer dentro de la audiencia, sino los instrumentos con los que cuentan los jueces son consecuencia del sentir social que se ha generado en parte por las estrategias fallidas que se han implementado, empezando por lo que yo creo fue una estrategia equivocada, estar luchando contra el narcotráfico de la forma en la que se luchó. Ojo, yo no digo que no se tenga que buscar estrategias, pero la estrategia que se implementó, ya sabemos cómo incrementó la violencia y todo eso son factores, son elementos que han traído a consecuencia la situación que estamos platicando hoy, entre otros muchos temas. Entonces yo dejaría que es un tema de sensibilización, que es un reto bastante fuerte porque la sociedad mexicana no está preparada para esas pláticas, para esas explicaciones, y sinceramente es una tarea y un reto bastante amplio que no se ve que se pueda solucionar en lo que queda de esta administración y no se ve que sea un problema que se pueda solucionar en 6 años, que vamos a necesitar mucho tiempo porque no es un tema que se haya generado de ayer para hoy o del 2018 para hoy, sino es un tema que ha venido desde 2007, 2008, que como decía el maestro Barbosa, empezó con el tema de la política criminal que ocupó en su momento la presidencia de Felipe Calderón. Pero pues, bueno, por mientras lo que a nosotros nos queda es difundir estos conocimientos para dejar la espinita a los que nos escuchen y nos ven y que tengan una idea que pueden seguir estudiando para con eso ya meter un poquito de presión de que ya son más personas las que se dan cuenta que no es como nos los están vendiendo. Y perdón que lo tome como muy político, pero es la verdad, políticamente sí ha influido bastante este tema de prisión preventiva porque lo han ocupado como moneda de cambio para decir que esa es la solución a nuestros problemas de inseguridad, cuando son otros temas, es tejidos sociales, prevención del delito, es meternos con las autoridades municipales que tienen una responsabilidad en materia de prevención del delito. Es un tema también de cómo los estados han sido los que administran los recursos para un tema de seguridad, pero finalmente no vemos nada y luego vemos incluso desvío de recursos y es un tema de nunca acabar y que es todo menos buscar realmente soluciones a los problemas y ya no les digo porque no me voy a enojar más. Entonces, ya, ahí muere. Maestro, ¿y usted otorgaría la prisión preventiva como medida? Sí, o sea, a ver, rápido, porque creo que ya nos ganó el tiempo. Sí, cuando los elementos están puestos para efectivamente acreditar una cautela, y en este caso cuando se trata de un abuso sexual para un menor, creo que las herramientas están claras. El punto aquí no es si se dicta o no se dicta la prisión preventiva, sino que se tenga que justificar, ¿no? Porque no es lo mismo que se le dicte a Juanito Pérez a que se le dicte a Chuchito Salazar, ¿no? O sea, en ese sentido es a lo que voy. Creo que el debate no va sobre si se dicta o no la medida por este delito, sino que el Ministerio Público justifique la medida. Y por ahí va la situación. Y me encantó el discurso del maestro Cervera porque tiene mucha razón. Creo que parte de lo que dice sus palabras tienen mucha fuerza, mucha verdad, que a veces nos cuesta trabajo decirlas, y celebro el que lo haya mencionado, y yo sumaría en el sentido de que efectivamente, ¿no? Quizá lo único que le cambiaría a ese discurso es que tengo la esperanza y la confianza que no se tarde tanto,
porque él decía que no alcanzarán los 6 años, no alcanzará esta administración ni 6 años. Tengo la confianza en que podemos mejorar las cosas. Este tipo de conversatorios, aunque suene mínimo, creo que suma demasiado, y es ahí en donde tenemos que empezar a trabajar, a cambiar las cosas. Y está en uno y está en los demás, ¿no? También en la sociedad. Entonces creo que ese es el gran reto que viene de aquí en adelante. Son propuestas, son puntos de vista que ojalá tengan eco en alguna persona para que pueda de ahí irse sumando como este eslabón y que llegue a mejorar el sistema. Lo único creo que proponemos, o lo hablo en primera persona, lo único que propongo es mejorar las cosas, y creo que parte del sistema, la mejora no está en el aumento de los delitos de prisión preventiva oficiosa, sino está en parte de la preparación y sobre todo del interés institucional por cambiar este tipo de políticas y mejorar la institución denominada fiscalía. Creo que va por ahí más el reto, y son tiempos electorales y ojalá los políticos que ganen pongan ojo en la fiscalía. Creo que eso sería una gran objetivo de cualquier político que gane. Bueno, maestro Cebada, ¿ya nos puede decir por qué quiere que votemos? Voten por el que gusten. No comparto ningún partido, ¿verdad? Me caen gordos los partidos, los políticos. A veces no entiendo la forma en que se hace hoy en día política, ¿no? Pero me involucro porque desde adentro quiero aportar un granito de arena diferente. No soy parte de ningún partido, no me gusta involucrarme en ese juego político, en esa ciencia política, pero me gusta la política porque creo que se pueden mejorar las cosas. Pero obviamente necesitas estar adentro para tratar de mejorar las cosas. Ahí rápido decían que cuál es la diferencia entre un rebelde y un inadaptado. El inadaptado es el que desde afuera quiere cambiar las cosas porque es difícil no ser parte del sistema. Y el rebelde tiene que meterse al sistema y desde adentro tratar de aportar su granito de arena. Por eso me gustó mucho lo que dijo el maestro Cervera, porque comparto parte de ese discurso, y sobre todo porque queremos mejorar las cosas. Entonces, en verdad lo digo con toda honestidad, voten por el que ustedes crean mejor, pero sobre todo está también en uno tratar de cambiar las cosas. Si ya parecemos políticos, creo que nos contagiamos de ese ambiente político, ¿verdad? O sea, ya, hasta aquí No, pues agradecerle de verdad a los tres, como siempre ha sido un honor estar en esta tarde con ustedes. También quiero agradecerles a todas las personas que nos escribieron. Álvaro Reza nos dice, así es, Vic, atento a las exposiciones que están realizando, como lo menciono, un tema muy interesante y controversial. María Zabaleta González, tema muy interesante, ya que la prisión preventiva oficiosa trae como consecuencia impactos reales. ¿Cuántas personas no son privadas de su libertad por delitos fabricados o extraídos a base de torturas? Lo que sí es cierto que esta reforma viola muchos derechos humanos. Alma Rosa les manda a decir excelente tarde. Javier Miguel Bolaños Sánchez dice, de acuerdo al sistema penal acusatorio, la prisión oficiosa debe ser la excepción. En contradicción, dejar el órgano jurisdiccional decida de acuerdo a todos los elementos de prueba y de acuerdo a su experiencia. Muy bien, maestro Cebada. Alma Rosa, la pena de muerte la estaba proponiendo el Partido Verde, es lo que recuerda. Alma Rosa también dice, sí, licenciado Cervera, acabo de escuchar su aportación. María Trinidad, temas interesantes, bien por los abogados. Bolaños, buen planteamiento, rompe con el espíritu garantista y despresurizar los centros de reclusión. Álvaro Reza, excelente tema, el que están abordando. Bolaños, existe una gran falla en la política criminal. Georgina, buenas tardes. Alma Rosa nos dicen que es la castración, por ahí del pequeño comentario que hicieron del espectacular, y bueno, todos les mandan decir que fue un tema muy interesante, muy acertado y sobre todo excelentes aportaciones que han hecho cada uno de ustedes. No sé si alguien más quiera abonar algún otro punto en esta tarde. Adelante, por favor. No, maestra, pues simplemente agradecer a los compañeros que del otro lado nos siguen. Su asistencia de ellos es lo que motiva que estemos aquí, por supuesto, porque en muchas ocasiones son parte de, bueno, son alumnos nuestros, han cursado con algunos de nosotros o están cursando el bloque, y da también materia de debatir un poco en la clase, ¿no? Entonces agradecer a los compañeros que nos siguen a la distancia, a usted siempre por la invitación, a los compañeros
Y bueno, como bien lo dijo el maestro Cervera en un inicio, el tema es extensísimo, no nos daría, creo que podríamos seguir alegando toda la tarde y parte de la noche, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata es de de unas pequeñas pinceladas en el tema. Yo agradezco y quedo a la orden para lo que sigue. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más? Sí, igual agradecer otro viernes de conversatorio. Me gusta, me motiva, aprendo demasiado y sobre todo, como bien lo decía el maestro, a quien nos escucha, creo que ese es el motivo por el cual estamos aquí y con mucho gusto debatimos, platicamos y generamos esta lluvia de ideas que ojalá tengan eco en alguien. Muchas gracias, maestro Cebada. Maestro Cervera. Sí, igual un gusto compartir el espacio y ojalá que las personas que nos escuchan tengan a bien continuar analizando, descubriendo y aprendiendo lo fascinante que pueden llegar a ser estos temas, porque definitivamente el contrastar la realidad con lo que se supone se debería aplicar nos lleva a experiencias y momentos bastante satisfactorios y nos motivan a seguir estudiando. Creo que esa sería la diferencia y este espacio, este conversatorio es un precursor y es un motivante para los que nos ven y nos escuchan de continuar con sus estudios y de ir descubriendo las bondades que ofrece obviamente esta profesión, esta carrera, pero sobre todo los temas que aquí impactan a nivel social, porque no es únicamente abstracto, sino que tienen muchísima aplicación a nivel social. Materialmente es muy práctico este tema. Gracias, maestro Cebada. ¿Quería comentar algo? Qué rápido se me olvidó y ahorita con lo que es el maestro Cervera, hay que cuestionarnos todo. Creo que ese eco al que hago referencia es eso, que todos los alumnos, todas las personas se cuestionen el sistema, cuestionen la prisión preventiva oficiosa, cuestionen a los políticos. Creo que eso nos va a dar un gran avance como sociedad, cuestionarnos las cosas. Exacto. Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad a los tres. Esperemos que el próximo conversatorio ya podamos tener la presencia del maestro José Manuel Serrano Salmerón y el licenciado Alberto Belmont Gutiérrez, que les mandamos un fuerte saludo a la distancia. Y pues bueno, agradecerles el día de hoy al licenciado Cebada, al licenciado Cervera, al licenciado Barbosa, agradecerles de verdad. Muchísimas gracias. Por último, Víctor Ortega les manda una admiración a todos los licenciados. Bolaño nos manda también unas felicitaciones y Lupita Estrada dice que un excelente conversatorio. Pues de verdad, como siempre, un gran gusto haber estado esta tarde con ustedes. Les agradezco y recuerden que para el próximo mes de junio tenemos nuestro 7º ya conversatorio, el cual les vamos a estar mandando por ahí la fecha correspondiente. Les agradezco mucho a todos los que nos inscribieron a través de Facebook Universidad Azán. Que tengan muy bonita tarde a todos nuestros participantes en esta tarde en este conversatorio y a todos los que nos hicieron favor de escucharnos. Y recuerda, elige bien, elige Slack. Buena tarde.